Buenas noches, compañeros y compañeras de todos los países que nos estén viendo, de América Latina y otros. Nuevamente, desde América Rebelde, en conjunto con La Rebelión se Justifica, dos páginas de izquierda, de prensa alternativa, estamos desarrollando una nueva entrevista con dos compañeros, abogados, el compañero Alex Puente y el compañero Miguel Sánchez Calderón. ¿Ya? Ambos son destacados defensores de los derechos humanos en Perú y defensores de los compañeros que han sido procesados y sentenciados en el caso conocido como Perseo. La situación en Perú, como vimos anteriormente en entrevista con el compañero Alex Puente en relación a la compañera Margot Liendo, eh, la situación en Perú es bastante delicada y está mostrando, ¿cierto?, un Estado que no toma en consideración ningún aspecto jurídico ni pacto internacional y que ha sido, entre comillas, vanguardia en la aplicación del derecho penal del enemigo, que desconoce todo derecho fundamental a los detenidos, ¿cierto? Le niega todos sus derechos y los elementos básicos de un juicio justo, ¿sí? De la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho. En esta oportunidad vamos a conversar con los compañeros sobre el caso Perseo, su origen, eh, cómo se llevaron a cabo los juicios y sentencias, y también las consecuencias inmediatas de ahora, qué está pasando con los compañeros y compañeras presas, y cuáles han sido las repercusiones posteriores hasta ahora de este caso. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, Boris. Un saludo nuevamente a América Rebelde. Muchas gracias por la invitación y un saludo pues a tu audiencia. Nuevamente por acá, a tu disposición. Em, bueno, para comentar respecto al tema de Perseo, el ¿Cómo caso se, cómo se origina? ¿Cuál es el contexto en que se da este caso? em, bueno, pienso que debemos verlos en un contexto nacional y en un contexto internacional. Un contexto nacional, obviamente, de crisis generalizada de la sociedad peruana, en lo social, en lo político, en lo económico, pero un contexto de posguerra, un contexto en el cual se había, pues, comentábamos anteriormente, se había terminado el conflicto armado en el Perú en el año 92 con la detención de los dirigentes del Partido Comunista del Perú, y en ese contexto de posguerra, eh, surge este movimiento Movadef, enarbolando pues banderas democráticas, banderas de defensa de los derechos fundamentales, de participación política en el 2009 y en el 2010, y enarbolando el artículo, también la amnistía a todos los participantes en el conflicto armado interno, como una forma de solución política, una forma de que el Perú pues supere esta etapa histórica, ¿no? Entonces, el Movadef asume dentro de sus lineamientos programáticos el pensamiento Gonzalo, pero no solamente el pensamiento Gonzalo, porque también asume pues diversos formas de pensar. Incluso participaron en Movadef hasta religiosos, como ellos mismos lo señalaron en el juicio. Entonces, pero sí estuvieron de acuerdo con los planteamientos como de amnistía general, como nueva constitución, asamblea constituyente. Esos planteamientos
em, llevaron pues a que el Estado peruano los vea como un peligro. Existe una teoría, la escenificación del riesgo. Entonces, dentro del MOAEF también participaban muchos exprisioneros, eh, y también había muchos jóvenes que no habían participado, que no habían obviamente conocido el conflicto armado interno. Es parte del derecho a la participación política. Entonces, eh, el Estado peruano vio como un peligro y se escenificó un riesgo en la cual participaron pues este señor Montesinos, que publicó 2 libros, ¿no? Uno de ellos Alerta Temprana, en lo cual eh, para crear esta supuesta amenaza terrorista real, presente. O sea, esa escenificación del riesgo es una teoría del señor Ulrich, un sociólogo, y que plantea pues de que se fabrican supuestos amenazas y que se las fabrica como si fueran reales y que estas amenazas reales supuestas autorizarían al Estado a anticipar una respuesta punitivista, supuestamente legítima. Pero eso es pues el carácter justamente de esas leyes que justificarían estas leyes de excepción, estas penas draconianas y lo que conversábamos la vez pasada, parte pues del derecho penal del enemigo, el carácter prospectivo que desestructura el derecho penal y perfora pues el Estado de Derecho, porque ya no se criminaliza los hechos, la exteriorización del comportamiento lesivo del bien jurídico o en todo caso la puesta en peligro del bien jurídico protegido, que es el orden constitucionalmente establecido, o otros le dicen la seguridad nacional o tranquilidad pública, ¿no? No se ponen de acuerdo ahí. Pero el tema es que se da pues formas de criminalización de lo que llama lo, la proto preparación. Es decir, se criminaliza con este caso Perseo el pensamiento, las ideas. Entonces, el objetivo de este caso Perseo, ¿cuál fue el objetivo? Ha sido pues impedir, proscribir a este movimiento político Movadef. Y como no hay acciones armadas en el Perú hace más de 33 años, lo que atinaron pues a criminalizar el pensamiento, los planteamientos que cogieron como solución política, como amnistía general. Disculpa, Entonces, un segundo. Volviendo un poquito atrás con la escenificación del riesgo, ¿cierto? así es. Eh, lo que tú estás indicando, ¿cierto? Es que antes que el Estado entre en acción, ¿cierto? En persecución, se requiere el convencimiento de la opinión pública desde eh, la presentación de argumentos falsos en torno a la existencia de un peligro que en realidad no existe. Y para eso Montesino escribió su libro y supongo yo que la prensa peruana también aportó bastante eh, y se hizo eco a esos planteamientos. Claro, el Estado peruano obviamente, eh, y como parte, como le decíamos, es una tendencia mundial, es la reaccionarización de los estados. Y yo te decía, ¿no?, que había que ver la tendencia, la situación nacional y también la situación internacional. Entonces, en la situación nacional, efectivamente, el Estado, pues, ha mantenido esa legislación eh, penal de excepción, la legislación antiterrorista, el decreto ley 25475, pero ahora en tiempos de no guerra. Entonces, utiliza esa legislación antiterrorista que fue hace 30 años se utilizó como una situación de excepción, cuando había un conflicto armado, lo utiliza ahora en tiempos de no guerra.
Y para justificar eso, para justificar esa aplicación de esas penas y con una nueva, nueva y más extensiva aplicación, definición de terrorismo, porque ya no es terrorismo con hechos violentos, hechos de armas, sino sin hechos armados, por eso es más amplia, más extensiva, necesitaba pues justificar esa aplicación. Y para eso necesitaba pues una supuesta amenaza, poner en zozobra, en alarma a la población, ¿no? De que existe una amenaza terrorista, de que recordaran incluso cuando fueron las protestas en el año 2022, decían, ¿no? Sendero Luminoso ya está protestando, está dirigiendo, está a las puertas de tomar Lima, o cuando el señor Castillo ganó las elecciones, Sendero Luminoso ha tomado el poder o va a tomar el poder. Esa es parte de esa escenificación del riesgo que justificaría el supuesto deber que tendrían ellos de intervenir, de anticipar. Y eso pues es el derecho penal del enemigo, que criminaliza no hechos, porque no hay hechos, sino el pensamiento. Entonces ahí ya es lo que es un derecho político, el derecho penal político, el derecho del enemigo. Y lo que cuestionan juristas como Cancio Meliá, Aponte Cardona es hasta dónde es legítimo esta intervención estatal cuando no hay pues hechos. ¿Hasta dónde es legítima la eh, intervención del Estado? Porque el derecho penal se entiende pues que es última ratio, pero acá viene a ser pues primera ratio. Se anticipa y criminaliza las ideas. Y con este caso Perseo justamente lo que se inicia es la criminalización del pensamiento. Conversábamos la vez pasada que nos retrotraía pues a las etapas en el Perú de los años 30, con la Constitución del 33 que criminalizaba pues las ideologías extranjerizantes eh, del APRA y comunistas. Entonces, a esos eh, va este adelantamiento punitivista, este derecho penal del enemigo que se centra en derecho penal del autor y es un derecho penal del enemigo de raíz nazi, porque lo que busca pues es eh, no la reincorporación penal, reincorporación de estas personas, de estos prisioneros que ya han cumplido largas penas de 15, 20, 30 años y que puedan pues participar, ejercer sus derechos, sino que el derecho penal del enemigo, como lo señala eh, eh, Ferrajoli, los considera peligrosos. Y este concepto de peligrosidad es del mediados del siglo XX. Esta peligrosidad eh, es más un modo de ser, es decir, y no un modo y no una conducta, pues es derecho penal de autor. Entonces a la persona se le considera peligrosa, porque ayer cometió un hecho violento, eh, va a cometerlo siempre. Entonces es el nuevo hostis, los nuevos parias de la tierra. Entonces son como, digamos, terroristas biológicos que siempre lo van a hacer y hay que pues proscribirlos, hay que excluirlos de la sociedad. Están como lo hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, al que la única solución pues es destruirlos, aniquilarlos, eh, y eso pues es lo que han hecho, han asesinado y ahora último, pues, con los prisioneros políticos, pero escarcelados, pero también se hace extensiva a la población, a la protesta popular, a la justa protesta popular. Y comentábamos, pues, los asesinatos en las protestas, en los tipos penales, que también, pues, tienen penas draconianas de cadena perpetua. Una forma, y criticábamos, pues, otra característica del derecho penal del enemigo es las penas draconianas, de cadena perpetua, 35, 30 años, son penas larguísimas. Y lo que se vulnera, pues, lo que es la prevención especial positiva, ¿no? Que lo que busca es que el penado se reincorpore a la sociedad. Eso está en la Constitución, artículo 139, inciso 20. No,
Aquí, pues, lo que se busca no es que el penado se reincorpore a la sociedad, se vulnera el fin de la pena, sino que el penado muera en prisión. Esa amenaza, esa supuesta amenaza, la forma de contenerla, de reprimir, es que el interno, que la persona se quede en prisión y muere en prisión. Entonces, la esencia del derecho penal enemigo es la negación de la condición de persona. No tiene derechos, no tiene beneficios penitenciarios, no puede rehabilitarse, no puede reincorporarse a la sociedad. Esta pena de cadena perpetua la han puesto, pues, la solicitó el fiscal en el caso Perseo, con penas, pues, inhumanas, crueles, que el doctor Peña Cabrera planteaba, pues, que es más una venganza, una vendetta, y más que justicia no puede, pues, el Estado llevar el extremo de la punición a que una persona muera en prisión, culmine su pena, su vida en prisión. Y el Tribunal Constitucional también sentó posición y dijo que era inconstitucional si no ponía un límite. Sin embargo, vemos, y termino con esta parte para hacerle la palabra a mi colega, que el derecho penal del enemigo, la legislación antiterrorista, este terruqueo en tiempos, este derecho penal, legislación antiterrorista en tiempos de no guerra, sigue aplicándose a pesar de que ya no se justifica, entre comillas, porque ya no hay conflicto armado. Y lo aplican, pues, a un movimiento político que buscaba, su delito ha sido pretender inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, pretender participar en la contienda electoral, pretender enarbolar esas banderas de amnistía general, reconciliación nacional, solución política, eh, producción nacional, trabajo para el pueblo. ¿Por qué? ¿Es delito? ¿Por qué es delito? Porque eso supuestamente lo planteó el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Y como el doctor Abimael Guzmán Reynoso es terrorista, entre comillas, todo lo que él diga es terrorismo, todo lo que él diga, haya dicho, es delito, y todos los que lo estén de acuerdo con ese planteamiento también son terroristas, es el pensamiento. Entonces se criminaliza, pues, las ideas, el pensamiento, sin que haya ningún hecho violento. El Movadef se conformó, pues, para participar en la vida política del país. No tiene, pues, no se conformó para hacer la revolución, ni tiene, pues, dentro de sus lineamientos medios violentos, ni tiene, pues, ni nunca ha hecho ningún medio violento, ni preparar. Y el Partido Comunista del Perú también, hace más de 30 y tantos años, 30, que no realiza ningún acto violento, después del problema de dirección, de detención de sus dirigentes en el año 92. Tiene serios problemas de dirección y que no se van a resolver, pues, en poco tiempo, requieren mucho tiempo por los problemas de dirección que tienen. Y los que están enfrascados, los que están empeñados en lograr la libertad, eh, ya, pues, de sus dirigentes que están muriendo en prisión, que están con graves enfermedades, que están en situación propia, pues, de más de 30 años de carcelería. Y el primer caso de un interno eh, al que se le ha aplicado esta legislación penal de emergencia en tiempos de no guerra, el primer fallecido es el doctor Gamero. Y mi colega justamente es abogado, él puede precisar mejor. Eso sería por mi parte hasta ahora. Compañero Miguel. Gracias. Lo que podría decir en primer lugar es en cuanto al contexto internacional, que es lo que siempre debemos partir de ver. No podemos obviar el ver en qué momento nos desenvolvemos en el mundo, porque el pueblo, los pueblos oprimidos del mundo, las naciones, se enfrentan a los mismos enemigos, que son los de siempre guerreristas dirigidos por el imperialismo yanqui. Y lo que estamos viviendo es un contexto de guerra en el mundo. Eso es lo que estamos viviendo. Por esa razón,
es que se están reaccionarizando cada vez más los estados en el mundo. Ustedes son testigos de cómo están reprimiendo, no solamente con gases, sino también con detenciones, con leyes que están ya reaccionarizándose cada vez más para prohibir la protesta, por ejemplo, en apoyo del pueblo palestino que está siendo masacrado en Gaza. En varios países, en el propio Europa, ya están incluso hablando de que Europa nunca más volverá a levantarse como la defensora de los derechos humanos porque se ha coludido en ese puñado de guerreristas para apoyar ese genocidio. Entonces, lo que tenemos es una aplicación de un derecho penal del enemigo que viola los tratados internacionales. Vemos cómo la ONU tiene resoluciones y esos guerreristas las violan. Y la Corte Penal Internacional ordena detener a Netanyahu y, sin embargo, Estados Unidos lo recibe en su país con bombos y platillos. Entonces, los tratados internacionales de prohibición de hacer la guerra contra otro país que vienen desde la Carta de las Naciones Unidas en el 45, de amenazar con el uso de la guerra, del colonialismo, de prohibido el colonialismo, lo vemos nuevamente como se recrudece. Y en el caso del Perú tenemos 3 etapas de la persecución política, no podemos olvidar eso. ¿De dónde viene esta persecución? En el Perú viene particularmente la primera etapa desde los 80, cuando a la subversión armada dirigida por el Partido Comunista del Perú, que ellos le han llamado Sendero Luminoso policialmente, la calificaron no de guerrilla, menos de guerra popular, como la denominó el Partido Comunista del Perú, ni siquiera como comunistas, como antes se decía, y se les reconocía en todo el mundo, sino como terroristas. ¿Para qué? Para vaciar el contenido político de la lucha por el poder, de la lucha política por el poder. Y eso lo están ahora reconociendo una serie de intelectuales que han salido ya públicamente a decir, no, yo estudio en San Marcos y en el propio San Marcos los profesores tienen que reconocer, varios de ellos, que el objetivo político del Partido Comunista era el conquistar el poder y por lo tanto es un hecho político, esencialmente político. Esa es la diferencia de una delincuencia común que busca una apropiación para su bolsillo, un beneficio patrimonial individual, ¿no es cierto? Entonces, ese contenido político se buscó vaciar criminalizando, llevando a los tribunales un problema que es político y social. Y ahora les ha reventado en la cara, porque han tenido que dar una amnistía, ¿no? Porque necesitan resolver los problemas que están derivados de la guerra y que en este caso quieren resolverlo para ellos nomás, para sus amigotes, pero que están ahí y que se negaban ellos a tratarlos y se siguen negando a tratarlos porque solamente los tratan para una parte y eso no resuelve el problema, como ya vamos a ver más ampliamente. La segunda etapa de esta persecución política fue luego del término de la guerra interna en 1992, luego de que el Estado peruano suspendió las conversaciones por un acuerdo de paz el 95 y además por parte de los alzados en armas sobrevino la escisión del Partido Comunista del Perú y a la vez la derrota de los que se mantuvieron en armas. En esta segunda etapa se criminalizó la protesta popular usando la legislación antiterrorista como arma de guerra, ¿no? En no guerra. Véase el documento de la ONU que ha enviado la Relatoría de Derecho a la Protesta, ¿no?, de la ONU a varios estados, dentro de ellos el Estado peruano, donde les dicen lo que hemos venido sosteniendo hace buen tiempo.
que se está utilizando la legislación antiterrorista como arma, o sea, como si se estuviera en guerra, manteniendo leyes de excepción que fueron para un tiempo en defensa del Estado que estaba amenazado por la guerra de Sendero Luminoso del Partido Comunista, y cuando ya no existe, hechos violentos. Entonces, esa es la segunda etapa. De esa manera han venido actuando hasta antes de Perseo, hasta antes del juicio de Perseo, porque la sentencia de Perseo, en el caso contra el Movadef, marca un antes y un después, porque esa es la tercera etapa a partir de la sentencia de Perseo, donde ya persiguen no por actos, sino por ideas. Y véase lo que ha seguido después de la sentencia de Perseo. A los 2 días nomás ilegalizaron ya al partido de Antauro Humala. Lo eliminaron de la carrera electoral. Y luego han empezado a todos los candidatos que podían ganarle en las elecciones a inhabilitarlos para que no puedan participar. Pero véase los juicios por apología. Son 700 juicios. Recién ha salido lo que hace tiempo veníamos denunciando en los tribunales y en todos sitios. Pero por su peso, los fundamentos que reflejan la realidad van cayendo por su propio peso. Me refiero a la conferencia magistral que ha dado el jurista español Cancio Meliá, Manuel Cancio Meliá, invitado ya no para una institución que buscan lucrar con estos eventos, seminarios, diplomados, etcétera, sino por la Corte Especializada de Crimen Organizado, que es la antigua Sala Antiterrorista. Ellos lo han invitado. ¿Y por qué? Porque hay una contienda entre quienes defienden el derecho garantista y los que defienden el derecho penal del enemigo. Y eso se da también actualmente, a pesar del derecho penal del enemigo que se ha impuesto en el Perú con un Estado policíaco, porque hay 700 procesos abiertos en juicio por el delito de apología al terrorismo. ¿Y cuáles son los cargos? Compartir imágenes de Abimael Guzmán, puño en alto. Ese es el contenido de esos 700 casos de apología al terrorismo. Y la Procuraduría y la Fiscalía tiene 2.000 casos en cartera para pasarlos a la denuncia fiscal y abran juicio. Entonces, vemos que en esta tercera etapa lo que están haciendo es proscribir la ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ahí lo que teníamos que denunciar nosotros es que ante la opinión pública nacional e internacional, que está en marcha un plan de exterminio, de asesinato y de desaparición de los cuerpos de quienes fueron dirigentes del Partido Comunista del Perú y que se encuentran más de 3 décadas en prisión. Tenemos el caso, por ejemplo, de Osman Morote Barrio Nuevo, con 37 años. Tenemos el caso de Margot Liendo Gil, con 37 años. Tenemos el caso de la profesora Elena Iparraguirre Reboredo, con 34 años. Entonces, es un siniestro plan que comenzó contra Abimael Guzmán Reynoso en el penal militar de la base naval del Callao, el 11 de septiembre del 2021, cuando lo asesinaron, y hay suficientes indicios del asesinato que la propia Marina los tenía en sus videos y que han salido. Eso lo vamos a especificar luego, y que ahora se sigue concretando con el abogado Carlos Gamero, a quien lo han asesinado, porque sabiendo que estaba con Alzheimer y sabiendo que tenía Parkinson, ¿no?, en el penal, con el agravamiento de esa enfermedad, ya no podía consumir alimentos sólidos, solamente líquidos, y como no le daban alimentación intravenosa, se debilitó a tal grado que reincidió en la TBC que había tenido en el calabozo de la DIRCOTE en el año 2020 con el operativo Limpo, y no lo trataron. 5 semanas en el hospital
después de ser evacuado de emergencia 3 veces y no lo trataron de TBC y murió. Entonces, ese mismo plan es el que están aplicando contra Margot Liendo, única mujer que tiene 37 años en prisión y 76 años de edad, a quien le están entrabando expresamente sus trámites de libertad. Y en el caso de Osman Morote, con 37 años de prisión y 81 años de edad, se le niega también por principios de humanidad la ley que permite ahora excarcelar a los 80 años de edad. Es que no son considerados personas, son considerados enemigos, son cosas, y por lo tanto se les niega a su derecho a la libertad. Entonces, una política fascista que hoy se aplica contra quienes osaron rebelarse contra el sistema de opresión y explotación capitalista que impera en la actual dictadura del gobierno de derecha. Por esa razón es que los abogados estamos empeñados en la defensa legal para la libertad de todos los prisioneros políticos del Perú, de los de ayer, que son los que he mencionado, y de los de hoy, que son producto de las protestas, de la defensa del voto por Pedro Castillo, las luchas en defensa de sus derechos sindicales, democráticos, etcétera. Eso es lo que podríamos Ahora decir. me imagino también que toda esta aplicación del derecho penal del enemigo y estas aberraciones judiciales se da también en un contexto en que en el Perú hubo una sucesiva caída de gobiernos, uno tras otro, de presidente también llevado a la justicia por corrupción, por otros motivos también. Y entonces el sistema, al final de cuentas, se siente débil, se siente vulnerable, se sabe que está... es una crisis política. Claro. Muy Entonces, profunda. cualquier elemento que puede concitar el apoyo de las masas es un peligro al final para ellos, ¿cierto? Porque me imagino yo que ha llegado a tal nivel la corrupción, ¿cierto? El abuso de poder en Perú, que, que el sistema ya no es legítimo, ¿no? Ha perdido toda legitimidad ante el pueblo y, por lo tanto, quien concite el apoyo del pueblo se puede convertir, según su perspectiva, en un peligro que al final pueda derrumbar este poder tan corrupto. En el libro que hemos escrito con el doctor, mi colega aquí presente, Alex Puente, ahí hemos sostenido bien claramente con la jurisprudencia y la doctrina de otros juristas en el mundo, que dicen que justamente esta aplicación del derecho penal del enemigo lo que hace es corroer el Estado de Derecho, que los ha llevado a una crisis política muy profunda, que es lo que está diciendo. El 2016 desconocieron a quién ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y quiénes fueron? Los perdedores fujimoristas. A partir de ahí han venido vacancia tras vacancia con 7 presidentes en menos de 10 años. Entonces, estamos en estos momentos constatando, somos testigos de cómo han dado una ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad y el Poder Judicial no lo quiere aplicar. Ya tiene 2 años esa ley. O sea, un poder del Estado se está oponiendo a las leyes que ha dado el otro poder del Estado, que es el legislativo y que lo ha promulgado el Poder Ejecutivo. Se da cuenta el nivel de profundidad que tienen en la crisis, y esa crisis la han creado ellos, no la ha creado el pueblo. Por un lado, disculpe, por un lado, ¿cierto? Está el Estado totalmente deslegitimado, totalmente corrompido, totalmente abusivo, y por otro lado, como un queso gruyere, dicen. Está el pueblo que se hartó del Estado corrupto y que fue capaz de generar un estallido social de proporciones y varias otras protestas. Entonces,
estos dos elementos, el Estado corrompido, el Estado abusivo, el Estado fascistoide, esta dictadura, encuentra un pueblo que ya perdió el miedo, ¿ya? Porque ya no es solamente, o sea, no es el Partido Comunista del Perú el que está protestando, es el pueblo entero el que está en las calles, ¿cierto? Ese pueblo entero el que tiene esa disposición de lucha. Ujú. Así es, justamente decimos por un lado el Estado policíaco y por otro lado la población que ha cogido la bandera de la Asamblea Constituyente para democratizar el país, porque están cansados, están rechazando toda esta reaccionarización mayor del derecho penal del enemigo que se ha extendido a todos los ámbitos del derecho, a todos, y que les ha corroído, como dice los juristas que hemos invocado en el libro, como un queso gruyère, o sea, huecos que atraviesan el queso de lado a lado, así está el Estado. Eso es lo que dijo, lo que mi colega ha mencionado respecto a la escenificación del riesgo. Ulrich Beck, quien ha escrito ese libro acerca de la escenificación del riesgo, ahí dice de que esa escenificación de riesgos a futuro, ¿no?, que fabrican para generar un enemigo al cual combatir, eso es lo que está desintegrando, corroyendo, socavando el Estado de Derecho. Ellos mismos están socavando y le quieren echar la culpa a los procesados diciéndole que son ellos los que hacen daño al país, pero es la propia Fiscalía, la propia Procuraduría, aplicando su ley antiterrorista, que se niegan a ajustarla a los estándares internacionales, la que está socavando su propio Estado de Derecho. Ahora, volviendo un poco al caso Perseo en sí, ¿cuántos fueron los compañeros procesados, detenidos? Si me permites, Boris, ¿Mm? si mal no recuerdo, fueron 43, pero falleció pues el doctor el doctor Fajardo, luego el doctor Abimael Guzmán también fue asesinado, como lo denunció su esposa, y también falleció, si mal no recuerdo, otro interno, otro procesado. Pero si me permites complementar antes de pasar a y eh, quería acotar algo a lo que señalabas en cuanto a la protesta que señalabas de que no es el Partido Comunista del Perú, sino la población. El problema, pienso yo, es que el Estado lo que teme, el peligro que ve, es que esa población coja esos planteamientos. Por ejemplo, cada vez que sale una marcha, cada vez que sale una movilización, que criminalizaban esa marcha, decían, ¿no? Sendero Luminoso está detrás. Claro. Hay agitadores, hay infiltrados que están moviendo. Sendero Luminoso está convocando. Sendero está acá. Prácticamente Sendero está en todas partes. Lo cierto y real es que el Estado peruano lo que ve es como un peligro, y obviamente ve un peligro que esos planteamientos que son de democratización de la sociedad peruana sean cogidos por esa población. No olvidar que el Movadef logró recaudar pues más de 1 millón de firmas, es decir, tenía pues un respaldo popular, tenía un apoyo hacia sus planteamientos, porque no cualquiera te regala, pues, no Claro. cualquiera no firma. Entonces, lo que hay es inicialmente dijeron, no, vamos a discutir, vamos a debatir con ellos, vamos a derrotarlo en el debate. Y luego dijeron, no, que no participen. ¿Por qué? Porque obviamente pues no tenían argumentos, no podían debatir. No había los partidos políticos que están en una crisis también de partidos políticos. Entonces tenían ese problema, se quejaban de que no hay quien le salga al frente al Movadef, decían. No hay quien le salga al frente a debatir con argumentos, porque les enrostraban pues la línea de política genocida que ha hecho pues el Estado peruano durante el conflicto armado interno. Entonces ha sido ese temor, y como en las protestas
también se estaba cogiendo pues la bandera de nueva constitución, asamblea constituyente, y recordar pues que por eso también fueron pues asesinados, ¿no? Lo tildaron de terroristas y por eso los asesinaron. Volviendo al caso Perseo, Disculpa, yo lo, sí, tu cámara está, ahí está, claro. allá. Volviendo al caso Perseo, a la aplicación, efectivamente, como lo destacó mi colega, el caso Perseo es un antes y es pues un después. Es un, si se quiere, es la primera vez que se ha criminalizado el pensamiento, no a través del pensamiento, el marxismo, leninismo, maoísmo, el pensamiento Gonzalo, que a fin de cuentas es un pensamiento, no con una ley, sino a través de una sentencia. ¿Por qué? Porque estos señores, pues, pretenden mantener la apariencia de ser, entre comillas, demócratas y no quieren, pues, aparecer como Sánchez Cerro, ¿no? Como una dictadura. Entonces prefieren mantener las apariencias. Y a través de juicios pretenden, pues, esta criminalización del pensamiento, esta criminalización de los estados previos, este amplio adelantamiento punitivista, como lo han señalado eh, muchos autores, y en el cual, pues, a los procesados se los ha sentenciado y se ha ordenado pues disolver el Movadef, disolver sus... el doctor Cancio Melía decía, ¿no?, de que eso debe ser en última instancia, porque es muy grave impedir el derecho a la participación política, el derecho, eh, y criticaba de que eh, eh, se amplíe esta expansiva definición de terrorismo. Y hablaba pues de que la judicialización de la política y cuando los jueces se someten pues a la política, como ha sido este caso, en que los jueces pues se han sometido a la presión política, han sucumbido a la presión política y han sentenciado, y han, como reza la sentencia, ¿no? Se les Claro. condena por haber pretendido inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Un Ahora, último tema. ¿Sí? disculpa, es interesante lo que tú estás planteando en cuanto a la escenificación del riesgo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que sucede ahí es que el Estado, con la idea de defenderse, de no caer en pedazos, ¿cierto? Eh, ha creado su propio fantasma, ¿cierto? Ha creado un enemigo que no existe. Y fíjate que eso se dio también en Chile con el estallido social que hubo, porque el argumento del Estado no fue enfrentar las causas del estallido en Chile, sino que inmediatamente empezó este montaje de que había grupos subversivos detrás, de que Venezuela había financiado el estallido social, había intervenido ahí, ¿cierto? Todo un sinfín de falacias con la idea de legitimar esa protesta masiva. Y eso también se da en el caso mapuche. Eh, Siempre se dijo que eran grupos subversivos que estaban detrás, el Frente Patriótico y otros, y la supuesta conexión con la FARC. ¿eh? Entonces es increíble, claro, en el caso de Chile, en un contexto eh, de, social más bajo, sin el antecedente de la guerra interna, pero es increíble la similitud de argumento de parte del Estado, de parte de sus instituciones y de parte de la clase política en función de construir este enemigo interno y construir también esta amenaza, ¿eh? Que también recuerda lo que sucedió con Estados Unidos cuando Bush hijo, ¿cierto?, inauguró ese concepto de las guerras preventivas, ¿eh? Que era atacar antes a otro país, digamos, para prevenir una supuesta agresión.
derivado eso del atentado a las Torres Gemelas. Claro, justamente, Boris, ¿por qué vemos, muy interesante también lo que señalas? Porque no es el caso aislado, el caso peruano, el caso chileno, y en otros países, responde a una tendencia mundial, que es de la reaccionarización de los estados. Y es que ese derecho penal del enemigo tampoco pues solamente es en Perú, sino que también en el mundo occidental se viene imponiendo, porque responde a un contexto y realidad eh, internacional. Las transformaciones económicas, políticas, sociales, desde los años 70 llevaron al neoliberalismo, al libre mercado, y eso derivó en un acentuado conservadurismo social. Y eso en el campo del derecho se especificó o se concretó en una nueva forma de control del delito. La política criminal ya no se dirige pues al delincuente que busca su rehabilitación, sino a al riesgo del delito, a la puesta en riesgo, se adelanta un adelantamiento punitivista y surgen las teorías de Jacobs de derecho penal del enemigo, que supuestamente le dan pues el sustento, un derecho penal del ciudadano para aquellos que están de acuerdo con el sistema y un derecho penal del enemigo para aquellos que son cuestionadores, críticos, ellos consideran pues enemigos del sistema, una forma de prevenir el delito, pero sin ver los límites del derecho en esa criminalización. Es decir, pierde legitimidad, entran en terrenos históricamente repudiados, antiliberales. Por eso hablábamos, te decía, de raíces fascistas, Claro, nazis, porque lo que se busca pues es la destrucción de la persona, es la negación de la condición de persona. Y sabemos a dónde llevó en la Alemania pues la aplicación de ese derecho penal de autor de raíz nazi, llevó pues a genocidios, llevó a un exterminio. Y lo que vienen haciendo acá actualmente en Estados Unidos con los migrantes, que los tratan como enemigos, lo que se viene haciendo pues con la protesta popular, que se los trata como enemigos, es parte de esa expansión del derecho penal del enemigo, en, eh, claro. en contradicción con el derecho obviamente pues garantista. Existen también críticas obviamente porque todo existe pues en contradicción. Como mencionó mi colega, ¿no? Los mandatos de las Naciones Unidas, también están las sentencias de la Corte Interamericana, en el caso Polo Rivera, que establece pues de que para que sea una organización terrorista, la persona tiene que integrarse con la finalidad de cometer actos terroristas, cosa que en el Movadef pues, nunca ha tenido esa finalidad, nunca ha habido ni siquiera preparación, o la sentencia pues, o los mandatos de las Naciones Unidas, ¿no? Que señalan pues que se usa la legislación antiterrorista para criminalizar opositores políticos, se Claro. utiliza para contra la disidencia política, está en los mandatos de la ONU del año 2024. Entonces, o esa expansión de la definición de terrorismo, Ahora, que ya, ¿sí? disculpa. eh, ahora, ¿cómo se entiende que un gobierno como el de ahora, ¿cierto? Que es claramente una dictadura. eh, ¿Cómo se entiende que un gobierno se mantenga en el poder, ¿cierto? A pesar que, que desconoce todos los tratados internacionales, todo el derecho internacional, y que al final de cuentas va creando su propio concepto de derecho, eh, que no tiene ¿cómo decirlo? Ninguna coincidencia con lo que es el derecho en sí, Fourier, digamos, eh, digamos, clásico. ¿Ya? ¿Cómo Por es la posible que razón se siguiente, mantenga aún en el poder cuando no respeta nada, nada? por una razón siguiente.
se nos ha enseñado en los clásicos, ¿no?, del socialismo científico bien claramente de que el estado de explotación y de opresión puede estar pudriéndose, ¿no? Y surgen situaciones de estallido social, porque el proletariado y los pueblos se niegan a seguir viviendo como antes. Claro. Pero las clases dominantes, que no son clases dirigentes en el Perú, ya lo dijo José Carlos Marietti desde hace más de 70 años, las clases dominantes lo que hacen es impedir ese estallido social usando otras formas. O sea, ya no pueden seguir dominando como antes. Esa es la situación. Por eso es que se reaccionarizan. El neoliberalismo ha fracasado. ¿Qué sistema tienen para reemplazarlo? No tienen una salida. Entonces, ¿a qué recurren? En un contexto de guerra en que están disputándose entre Estados Unidos y China el dominio mundial, cada uno con sus apoyantes, Estados Unidos con sus guerreristas, China con también sus aliados. Lógicamente, en ese contexto de guerra, dirigidos por el imperialismo norteamericano, que es el que está en declinación y que quiere defender su supremacía a como dé lugar, porque tenemos que reconocer que aún tiene supremacía militar y atómica, ¿no es cierto?, nuclear. Entonces le interesa desatar la guerra para impedir esa caída. Y por eso han elegido a Trump. Entonces, en esas condiciones, cuando usted hace la pregunta, ¿cómo es posible que un Estado tan corrupto, policíaco, rechazado por la población, se mantiene? Tiene que ver con eso, con que ese puñado de guerreristas todavía se impone en el mundo y particularmente en América, donde tradicionalmente lo han utilizado como su patio trasero, como todos sabemos. ¿Tienen o no tienen Estados Unidos aún todavía el control de estos ejércitos con los cuales hacen maniobras todos los años? Tienen tropas, tienen bases militares de la DEA en toda América. ¿No es cierto? No las tiene China, las tiene Estados Unidos. Entonces, se sostienen por la fuerza de las armas. ¿Qué han hecho con la protesta en defensa del voto ciudadano por Pedro Castillo y en defensa de la Asamblea Constituyente? Los han avaleado. ¿Y los han hecho retroceder o no los han hecho retroceder? Sí. Entonces, a la falta de una dirección política, con una ideología clara, con un programa claro, porque hay una cantidad enorme de partidos que están candidateando, entonces en esas condiciones el pueblo no tiene todavía una salida que le permita transformar la sociedad. Y lo que está luchando es por una democratización, porque siquiera la Constitución en sus artículos garantistas se cumpla. Por eso es que nosotros decimos que llamamos en el mundo a unirse a los que piensan de la misma manera para transformar esta situación de explotación y opresión mundial en donde el 99% no tiene lo que el 1% concentra de riqueza, como lo ha dicho Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, y que eso genera un estado cada vez más egoísta, una situación de cada vez más opresión y explotación, injusticia. Muy bien, entonces, por un lado, unirlos a ellos, por otro lado, hacer alianzas con todos aquellos que quieren enfrentar esta guerra imperialista que están preparando. Claro, ¿No es porque cierto? Hasta el Papa, ¿no es cierto?, en contexto de guerra. Y ya, por último, disculpe, para ganar a los demócratas que defienden el garantismo y que están en contra de que se violen los tratados internacionales que prohíben hacer la guerra de agresión, y que prohíben amenazar con la fuerza como está haciendo Estados Unidos, a Venezuela y a quien sea. Eso no claro. más. Claro, porque otro elemento que también grafica el estado de gangrena del Estado peruano
es precisamente que, por ejemplo, en el caso del APRA, que en su momento pintaba como un partido de izquierda, progresista, ¿cierto? Hoy día es inexistente prácticamente y terminó aliado con las fuerzas de Fujimori. ¿Eh? Entonces, ahí hay también una muestra de descomposición política, como también lo es el hecho de que su máximo dirigente del APRA, Alan García, para evitar un juicio, se suicida, supuestamente. Yo de Alan García espero cualquier cosa hasta que esté vivo. Entonces, las muestras de descomposición son múltiples, y claro, ante esa descomposición, el Estado peruano, en su agonía, echa mano a este derecho penal del enemigo. Ahora, lo que sucede con Mamadef, ¿cierto? También tiene un antecedente en lo que sucedió en su momento en el País Vasco, con Henry Batasuna, que fue ilegalizado, fue perseguido, y los compañeros vascos, cada vez que conformaban un partido que los representara, era perseguido y era acusado de ser la ETA, eh, en fin. Entonces, hay también un antecedente ahí, en lo que sucedió con Movadef. Si me permites, Boris, dos cosas. Uno, sobre la crisis política, es una crisis de la democracia. Y en Estados Unidos hace poco era pues increíble que se estén tomando el Congreso, ¿no?, de la República, el Congreso de Estados Unidos. Claro. Y aquí también hay una crisis pues del Estado de Derecho, la separación de poderes, el equilibrio de poderes está roto aquí. Evidentemente, el Congreso busca pues copar instituciones clave, ¿no?, como el Jurado Nacional de Elecciones, como la Junta Nacional de Justicia, como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional. Entonces está roto el equilibrio de poderes. Hay una crisis, efectivamente. Y una crisis que viene pues como lo señalabas tú, de hace varios años. Y responde de eso la derecha. Pero, y efectivamente, ¿cómo se sostiene? Se sostiene justamente, por eso decíamos, en estas nuevas formas de control del delito, que es el derecho penal del enemigo. Y también se sostiene, pues, a fin de cuentas, en última instancia, en el poder de las armas, en las Fuerzas Armadas, en la policía, que salen, pues, a reprimir, que salen, pues, a asesinar a los protestantes. Entonces, en eso se sostiene, y obviamente tienen, pues, el aval, pues, de Estados Unidos, ¿no? De la embajadora, del embajador de Estados Unidos, ¿no? Y otras potencias. Se sostiene así, pues está desprestigiado. Ahora, hablabas también sobre Henry Batasuna. Sí, efectivamente. eh, en esa sentencia de Henry Batasuna, muy interesante lo que se resolvió en la sentencia, que se dijo de que nosotros, decía el fiscal supremo de España, hay que tomarles la palabra, decía, a los procesados, a los que están sentenciados. Hay que tomarles la palabra, porque ellos también planteaban algo similar al Movadef, ¿no? Participación en las elecciones. Claro. Decían que nosotros no podemos exigirles que cambien su ideología, obviamente, ¿no? Libertad de pensamiento. Pero sí podemos exigirles que se comporten dentro de los cánones del sistema democrático. Si su conducta rebasa esos cánones del sistema democrático, entonces sí le debemos abrir proceso. Es algo similar a lo que decía también el doctor Zaffaroni. ¿Qué hacemos? Decía Zaffaroni, entre comillas, ¿qué hacemos con el terrorista? Si es que comete un delito, un acto de violencia, un acto terrorista, hay que identificarlo, investigarlo, procesarlo, sentenciarlo y hacerle cumplir la pena. Pero si no ha cometido ningún delito, entonces el derecho penal nada puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber una exteriorización del comportamiento Claro. lesivo. Y por eso, como no hay ninguna exteriorización lesiva del bien jurídico protegido,
tienen que recurrir a una anticipación, a una criminalización del pensamiento. Lo decía el señor Arriola, el general Arriola, el jefe de la DIRCOTE, decía, ¿no? El delito está en el pensamiento, Gonzalo. Ahí está, ahí se concreta el delito. Entonces, vemos que en el caso del MOADEF, ese ha sido el objetivo, criminalizar el pensamiento para poder proscribir a esta organización política. Y ya ha cobrado, como le decía, su muerto en prisión con el doctor Carlos Gamero. Eso responden ellos, porque ellos mandaron a esta persona pues en forma inhumana, a este doctor, este colega, con 78 años de edad, sufriendo Parkinson, sufriendo Alzheimer, sufriendo TBC, lo mandaron a una prisión de máxima seguridad y obviamente pues ahí para que muera. Y eso es lo que, y para los dirigentes del Partido Comunista del Perú, está la ley vigente para, en caso de muerte, cremar y desaparecer sus restos, como hicieron con el doctor pues Abimael Guzmán Reynoso. No permitieron que sea enterrado, tenga pues el debido sus honras fúnebres, sino que cremaron sus restos y dispersaron las cenizas. Y eso es lo que está también para los demás dirigentes. Una política, pues, por eso decimos, de raíz nazi, derecho penal del enemigo, derecho penal de autor de raíz nazi. Los mismos que hicieron los nazis, cremar los restos, también están cremando los restos acá. Y luego de asesinarlos. Yo quisiera agregar algo al respecto. Otra de las cosas por las cuales se sostiene aún todavía este Estado policíaco, ¿no?, que está podrido, que está socavado en su equilibrio de poderes, como ya se ha mencionado por mi colega, es justamente que no se comprende los alcances que tiene este derecho penal del enemigo. Algunos ni siquiera lo mencionan o dicen que no es derecho penal del enemigo, es lawfare, o se quedan hasta criminalización de la política. No comprenden la esencia del derecho penal del enemigo, que es despersonalizar al enemigo, negarle su condición de persona. Ahora, cuando ha venido invitado por la Corte Especializada Nacional Penal el doctor Manuel Cancio Meliá, ha dicho cosas que nosotros le hemos venido enrostrando a los jueces en todos los juicios, que lo que están haciendo es perseguir las ideas contestatarias de este régimen capitalista, opresor y explotador. A todo el que discrepa, inmediatamente hay que proscribirlo, hay que ilegalizarlo, hay que procesarlo y condenarlo. Algunos no entienden por qué tanto odio contra Pedro Castillo, por ejemplo, pero cuando se van cogiendo esta explicación que les damos acerca del derecho penal del enemigo, entonces van recién comprendiendo por qué es que le quitan las garantías individuales a Pedro Castillo. Y a todos los que protestan los tildan de terroristas y los matan. No son personas, son enemigos. No son ciudadanos con los mismos derechos, son enemigos y hay que matarlos. Entonces, esa comprensión aún todavía está en proceso. El señor Cancio Meliá, es importante vean ustedes las dos conferencias magistrales que ha dado. La primera, invitada, parece que salió el moderador, la primera invitada ha sido por la Corte Superior Penal Especializada, la segunda por el delito de rebelión, perdón, por el delito de apología al terrorismo, y la segunda invitación la ha hecho Legispe, una institución que es bastante conocida en el derecho, que ha invitado al doctor Raúl Zaffaroni y al doctor Manuel Cancio Meliá para que expongan sobre el delito de rebelión, o sea, en el fondo, la acusación que le están haciendo a Pedro Castillo. Entonces, le han impedido
el juicio político en el Congreso, para no debatir con él. Le han impedido una vacancia de acuerdo a ley, no han tenido los votos suficientes y lo que han hecho es pasarlo a Pedro Castillo al Poder Judicial Ordinario para condenarlo y de esa manera inhabilitarlo para participar en las elecciones. Me parece que Doctor, creo que sí, ha salido el moderador sí, y eso significa de que la grabación lógicamente no sí, va... ahorita me va a mandar el link, no se preocupe. Ahorita me va a mandar el link. Ya, listo. Entonces suspendemos un momentito. Sí, un momentito.